hemos informado en la agenda pública, el Senado aprobó modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el uso de la marihuana con fines medicinales. Para hablar de este tema están aquí en el estudio el senador del PRD, Armando Ríos Peter, y Armando Santa Cruz, miembro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, mejor conocido este grupo como SMART. Qué gusto que nos acompañen. Gracias por estar aquí de nuevo, senador. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Bueno, pues empezaría por preguntarles, a ver, ¿qué es lo aprobado? Y ahorita hacemos el balance de si se quedó corto o no, que es uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa. Pues mira, se aprobó, creo que los cambios importantes son, se permitió un pequeño componente de THC. ¿Qué es? Antes no, el THC es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, la psicoactiva, digamos, de la marihuana. Hasta hoy, por ejemplo, Grace había podido obtener su medicina por la suspensión que tenía. De esta niña por el que de la que se ha hablado mucho, porque necesitaba medicamentos que le ayudaran a controlar su salud. Efectivamente, ¿no? Entonces ella no podía obtener el medicamento, pues estaba prohibido que tuviera algún porcentaje de THC. Lo obtuvo por el amparo que lograron en la Suprema Corte. Entonces ha sido un avance en ese sentido. Sin embargo, yo sí percibo muy tímido, y los que estamos involucrados por el lado de SMART y México Unido contra la Delincuencia, como este esfuerzo, porque seguimos dejando de lado partes muy importantes de esto. Por ejemplo, solamente se puede hacer esto vía industria farmacéutica cuando está comprobado que existen aplicaciones de marihuana médica que no requieren de control farmacéutico. Digo, mi abuela se ponía para las reumas alcohol con hojas de marihuana, la sembraba en Colonia del Valle, nunca la pescaron. Y así como esas hay muchas aplicaciones, ¿no? Hay para cáncer, hay quien las quimioterapias la fuma, en fin. Entonces eso quedó muy limitado. Sin duda es un avance, no cabe la menor duda. Se abre también el espacio para la investigación científica, que antes no se podía hacer nada con el régimen que existía anteriormente. Pero pues indudablemente creo que le estamos entrando a una pequeñísima proporción de lo que le podemos entrar. A nosotros nos deja algo decepcionados el ver que seguimos sin tocar el tema, por ejemplo, de los montos mínimos a aportar, de la posibilidad de sembrar para autoconsumo, porque finalmente los daños colaterales que está teniendo esta prohibición son brutales, ¿no? Todo el mundo habla del tema de la violencia, el narcotráfico, que sin duda alguna es muy importante, pero se nos olvida, por ejemplo, la población carcelaria, ¿no? Que es gigantesca. 58% de los presos por delitos contra la salud están en cárceles federales por marihuana y 60% del total de presos están ahí por delitos contra la salud. En otras palabras, con la despenalización de la marihuana podríamos sacar a más de la tercera parte de la gente de las cárceles. Este tema, yo me acuerdo que se dijo mucho cuando el presidente Peña incluso manda la iniciativa, y recuerdo que dio entrevistas y decía, vamos a poderle quitar presión, vamos a cambiar el enfoque. ¿Qué pasó en el camino, senador? Que pues, si había un sector de izquierda que lo veía bien y el presidente dijo que había que ir por ahí, pues de pronto parecía que iba a caminar. Bueno, se cruzaron las elecciones y la posición de avanzada que había tenido el presidente con una iniciativa, de hecho presentada para despenalizar e incluso ampliar el rango, digamos, de 5 gramos a 28 gramos, que era lo que traía la iniciativa del presidente, se fue bajando y se cruzaron las elecciones, y una propuesta que era de avanzada y que tenía un gran consenso, por lo menos entre el PRI y un sector importante de la izquierda, pues se vino para abajo. Y yo estoy de acuerdo con mi tocayo Armando, creo que deja decepcionados a varios de los que veíamos en este debate la posibilidad de entrar pues a una visión mucho más amplia de cómo entender el tema de las drogas en el país, empezando por marihuana, pero yo siendo de Guerrero y viendo digamos, el colapso que tenemos en muchos de los ámbitos de la vida del Estado, no solamente ahí, pues hay que entrarle al tema de cómo está el contexto de la amapola y de otras drogas que hoy pues tienen una gran cantidad de recursos donde la regulación es pues totalmente ausente, es timorata incluso. Y bueno, yo creo que se pierde una gran oportunidad. Sí que bueno que se legisle en estos términos. Yo creo que esto le va a ayudar en la parte medicinal y científica a muchos niños, a muchos adultos, a muchas personas que para poder utilizar productos que antes era pues, imposible tenerlos, te tenías que amparar, ahora será posible, pero no solamente no se avanza en la parte de despenalización, sino que, pues a final de cuentas, pues se minimiza y se hace muy chiquito un debate que es enorme, que se hicieron muchísimos foros. De hecho, cuando... Sí, bueno, lo platicábamos acá y decían todos los foros, nos contaban aquí el antier, ¿no? Es que estuvieron por acá,
En todos los foros concluían que se tenía que caminar en ese sentido. Pues sí, mira, yo creo que siempre el gobierno estuvo muy reacio. Yo cuando empezaron los foros, pues la primera declaración del secretario de Gobernación fue, y vamos a llegar a uso medicinal y a uso terapéutico, pero fue la realidad del debate la que fue acrecentando. Primero que nada, pues, la resolución que tuvo Smart y la posición del ministro Saldívar, muy de avanzada, muy de apertura, muy en la lógica de los derechos humanos y de toda una nueva consideración de lo que puede ser el derecho, pues me parece que fue ganando terreno en la imagen pública, en el contexto Pero en el Congreso, de ¿no? información. Y en el Congreso, pues después las fuerzas políticas ahí se echaron un poquito para atrás. Hablo, y hay que ponerle nombre y apellido, fue claro. el PRI y el presidente que se echaron para atrás, pues porque pensaron... Porque que del esto PAN les de había alguna costado manera ya votos. se sabía, ¿no? El PAN siempre tuvo su posición muy clara, salvo Roberto Gil, que sí hizo un planteamiento que me parece fue audaz en su momento como presidente del Senado y que planteó que un segmento del Partido de Acción Nacional pudiera estar a favor. Eso me parece que también hay que rescatarlo. Pero a final de cuentas se cruzó la elección del 2016. El PRI, tanto en este tema como en la ley de matrimonios de un mismo sexo, dijo... Que es una joya, mejor- porque no se atribuye ni a la corrupción de Duarte en Veracruz, ni a la corrupción de Duarte en Chihuahua, ni a las malas evaluaciones del desempeño del gobierno federal, sino a una iniciativa que estoy seguro que si le preguntamos a la gente si se enteró, probablemente ni siquiera lo tenía en el radar. Pues ¿no? sí, un absurdo, porque digamos es desconocer lo que pasó. Pues digo, sabemos que Trump ganó el 8 de noviembre, pero hay que recordar que California, Massachusetts, Nevada también ya aceptaron el uso lúdico como uno de los instrumentos. Entonces, el mundo está cambiando. En la semana pasada, el propio secretario de la Defensa hace un posicionamiento, yo creo que muy claro, que hay que escuchar de molestia, ya de sensación de que la política de combate a las drogas ya no es adecuada, que está desgastando el ejército. Entonces, hay señales por todos lados, tanto por la resolución de la Corte, por la posición internacional, por algunas de las instituciones. Y bueno, yo creo que es un buen avance, qué bueno, pero chiquitito. Ahora, Armando, parte de esta discusión se debe a ustedes y al recurso que lograron meter, que a mí siempre me encantó cuando veía la foto de quienes lograron impulsar el tema. Cuando uno dice, ¿quién está peleando por despenalizar la marihuana? Pues hay un cliché. Y de pronto los ve ustedes y dicen, bueno, pues a lo mejor no corresponde porque son investigadores, universitarios, profesores. Y esto ha permitido, me parece, que ampliar los términos de la discusión. ¿Qué sigue también para ustedes una vez que se hace esta reforma a la ley? Si con esto se dan por satisfechos, si van a seguir litigando, ¿cuál es la ruta? Mira, nosotros hay varios grupos con los que estamos trabajando en conjunto que tienen también recursos ya en proceso. Como mencionaba yo el otro día, desafortunadamente hay una bola baja por parte del gobierno federal al haber metido un recurso. Ellos metieron una solicitud posterior a las que metieron los grupos afines a nosotros, a los que en 11 meses no les contestaron, y a esta persona en 11 días, a Ulrich Richter, le contestaron en 11 días para que pudiera llegar a la Suprema Corte con la clara intención de impedir la jurisprudencia que se puedan hacer. Pero bueno, nosotros lo vamos a pelear, hay un muy buen equipo de abogados en este asunto. Lo que nosotros estamos buscando claramente es una jurisprudencia para que se abra esto, porque a todas luces vemos que es absurdo el costo que estamos pagando. O sea, verdaderamente falta audacia por parte de nuestras autoridades. La autoridad le da mucho miedo que la opinión pública esté en contra, como lo estaba contra la medicinal, pero hay que darle información a la opinión pública. En el caso uruguayo, por ejemplo, cuando al presidente Mújica le dijeron sus asesores políticos, oye, esto es una bomba, electoralmente te va a costar muchísimo, dijo, pero es lo correcto, no. Si es lo correcto, entonces nosotros eduquemos a la opinión pública. Hicieron una campaña que se puede ver en YouTube, vale la pena buscarla, que se llama Regulación Responsable, y lograron que la mitad de la población que estaba en contra cambiara su punto de Y vista. además ese ha sido un argumento recurrente en el discurso del gobierno, que no trabajan para ser populares, que trabajan para hacer lo que se tiene que hacer, que son las reformas no que fueran populares, sino porque eran necesarias. Es decir, Pero mayúscula mentira. Mira, ahorita que decía mi tocayo el tema de Guerrero, en el mundo faltan, o sea, miles de gentes tienen dolor crónico y no tienen acceso a opiáceos para el dolor. En el propio México son caros y hay mucha gente sufriendo innecesariamente. Y estamos encarcelando campesinos por sembrar amapola. Caray, un poquito de valentía política en nuestros políticos para que vayan a la JIFE, a la Agencia Reguladora Internacional, y digan, señores, hemos puesto demasiados muertos, no vamos a poner un muerto más, vamos a empezar a producir
derivados de la amapola, es decir, para controlar la ansiedad, para controlar el dolor, en forma legal a través de una industria farmacéutica nacional, y dejémonos de estas tarugadas. Lo que pasa es que es un miedo al cambio, una protección al status quo que verdaderamente aterra, ¿no? Y como dice mi tocayo, no nos ayudó en nada las elecciones intermedias, porque eso puso cualquier iniciativa que pudiera tener el más mínimo riesgo político, lo pusieron en el congelador, ¿no? Ya nos dicen desde sociedad civil, van a seguir litigando, desde el Congreso, ¿ya murió el tema? No, yo creo que hay que seguir empujando. De hecho, yo metí una iniciativa en el mismo momento en el que se estuvo discutiendo el martes pasado lo de marihuana, para discutir amapola, porque, digamos, es absurdo pensar que con este pequeño avance, que por más bueno que pueda ser, el debate se va a acabar. Y, digamos, no solamente se va a seguir litigando en la Corte, yo de hecho también tengo una solicitud de seguimiento a lo de Smart, porque a final de cuentas hay que utilizar los distintos instrumentos para avanzar. Si hay una posición muy timorata en la política, y conforme más se van avanzando las elecciones, desafortunadamente se pierde tiempo, pero esto nos sigue costando. Seguimos teniendo 60% en efecto de la población carcelaria, que nos cuesta porque tenemos un terrible hacinamiento con algo que a final de cuentas podríamos avanzar en beneficio, pues, de los propios derechos humanos de esos presos que están ahorita y poder destinar recursos a otras cosas. Entonces, creo que el debate lo tenemos que dar con inteligencia, sí, con mucha información, el penetrar con una sociedad que muchas veces es conservadora por falta de información, es tarea de políticos, de organizaciones, de medios, pero yo creo que es un debate que ya está instalado, y si no, el tiempo y la realidad internacional y nacional nos van a seguir comiendo el mandato. Muy bien, pues Armando, muchas gracias. ¿Cómo pueden seguir en contacto con el trabajo que hacen ustedes? Bueno, pueden en la página de México Unido contra la Delincuencia, mucd.org.mx, nos pueden encontrar. Nos pueden seguir a los de Smart que tuiteamos, ahí estamos continuamente subiendo información al respecto. Pero en la página de México Unido, verdaderamente el que tenga ganas puede encontrar cualquier cantidad de evidencia científica de cómo la regulación de las drogas es el mejor camino para eliminar los daños colaterales que estamos viviendo. Gracias, hermano. Senador, muchas gracias. Gracias, y aquí seguiremos con este y otros temas.